Hola, para este cambio de aceite usaré aceite para vehículos de gasolina SAE 10W30 con calidad APSN. Contiene aditivos especiales para vehículos con más de 100.000 kilómetros. Este es de la marca AutoZone, en particular es muy bueno, está manufacturado en Estados Unidos. En el manual de tu vehículo puedes encontrar el tipo de aceite recomendado para tu vehículo, en particular la norma que debe cumplir, APSL, SN, etc. y el grado de viscosidad SAE. Este filtro en particular viene sin una carcasa metálica. Esto es debido a la política de Toyota de contaminar menos. Viene con sellos plásticos nuevos para evitar fugas. Necesitas la marca, modelo, año y tipo de motor del vehículo para poder conseguir el filtro adecuado. En este caso se trata de un Toyota Camry 2007 V6 de 3.5 litros. Hay filtros de aceite mineral y de aceite sintético. Asegúrate de usar el adecuado. Comienza por abrir el cofre del auto. Hazlo con el auto frío, es decir, sin encenderlo. Saca la bayoneta del aceite y revisa qué estado tiene este. Un aceite en buen estado debe verse claro y lo más importante, debe ser fluido, no muy viscoso. Este aceite se ve oscuro debido a la degradación del tiempo y el uso. La parte más negra es donde llega el nivel de aceite. En este caso es apenas el mínimo. Los dos puntos que se aprecian indican el mínimo y el máximo nivel de aceite. Entre los dos puntos hay aproximadamente el volumen de un cuarto. Un cuarto es la medida de una botella de aceite convencional. También se aprecia que hay aceite más allá de las marcas. Sin embargo, este aceite se pega y no baja. Puedes limpiarlo con un papel que no deje residuos y observarlo de nuevo. Este aceite no baja porque se ha vuelto muy viscoso y ha perdido propiedades lubricantes. Ahora observa cómo el aceite ya no está por toda la bayoneta. Sin embargo, la medida se corta cerca del punto mínimo. Esto pasa debido a la pérdida de capacidad de lubricación del aceite. Se comienza a pegar. Es recomendable que cambies el aceite antes de que se vea así. Coloca la bayoneta en su lugar. Gira la tapa del aceite en el sentido contrario a las manecillas de un reloj. Cubre el orificio con la misma tapa, esto para evitar que suciedad caiga al motor. Si la tapa está muy dura, usa un trapo para tener más agarre. Coloca el freno de estacionamiento, asegura las llantas con piedras o trinquetes. El triángulo marca el punto donde debe elevarse el vehículo. En esta muesca metálica debe hacer contacto el gato mecánico. Con el gato mecánico correctamente colocado, gira la manivela en el sentido de las manecillas de un reloj para elevar el vehículo. Hazlo con cuidado. Una vez que hayas elevado el vehículo lo suficiente, cuando la llanta delantera ya no haga contacto con el piso, coloca un soporte de vehículo y haz lo mismo en el otro lado. Los soportes funcionan en pares. Baja el gato mecánico girando en sentido contra las manecillas de un reloj, despacio, para que se apoye el soporte.
Debajo del auto se encuentra el filtro de aceite. Tiene una hendidura donde puede entrar una extensión de matraca de 1/4 de pulgada. Aquí se encuentra el tornillo de drenado de aceite. Usa un dado de 14 milímetros para quitar el tornillo de drenado del aceite. Una matraca con rótula te hará más fácil el trabajo. Coloca una bandeja debajo del cárter para contener el aceite que fluirá cuando quites el tornillo. Gira en sentido contrario las manecillas de un reloj. Una vez que rompas el sello, hazlo con cuidado para evitar derramar el aceite. No se recomienda hacer un cambio de aceite si este se encuentra caliente. Debe estar frío o tibio. Lo recomendable es que esté tibio, para que el aceite fluya más fácilmente. Se quitó la tapa del aceite en un principio, para evitar que se forme un vacío al extraer el aceite y que éste no fluya. Se le permite respirar al motor y así el aceite fluye libremente. Usa tu mano para los giros finales. Ten cuidado en especial si el aceite está caliente. Ahora deja un tiempo que el aceite fluya, unos 10 minutos aproximadamente. Asegúrate que la capacidad de la bandeja que usas no se vea rebasada por el aceite que hay en el motor. Cuando caiga un pequeño hilo de aceite, será momento de poner el tornillo con la mano para evitar que se siga derramando. Para quitar el filtro de aceite necesitarás una extensión de 1/4 de pulgada. Se recomienda de un largo de 5 pulgadas. Gira en sentido contrario las manecillas de un reloj para aflojar la carcasa metálica que contiene el filtro de aceite. Coloca una bandeja plástica para recibir el aceite que saldrá. Los últimos giros puedes hacerlos con la mano para evitar que la carcasa caiga. Deja que el aceite escurra en la bandeja. Esta es la apariencia de la carcasa interior. Aquí se encuentra el filtro de aceite viejo. Ya presenta un pequeño daño estructural, producto de la presión elevada, debido a que ya el filtro estaba obstruido. El aceite ya presenta un aspecto de lodo, lo que indica que ya había superado su vida útil. Observa cómo está colocado este sello plástico. El kit del filtro de aceite nuevo incluye uno, por lo que se cambiará por el nuevo. Este sello evita que el aceite se fugue de la carcasa metálica. Poner el nuevo sello es sencillo, solo asegúrate de poner aceite sobre él para que resbale y sea fácil de instalar. Revisa que esté completamente en su lugar. Introduce el filtro nuevo dentro de la carcasa metálica como se muestra. Al introducir el filtro nuevo, hazlo con tu mano, gira en sentido de las manecillas de un reloj y asegúrate que entre bien.
Ahora utiliza la extensión de 1/4 de pulgada y la matraca para apretar adecuadamente la carcasa del filtro de aceite. Coloca con tu mano y el dado el tornillo de drenado de aceite y finalmente apriétalo con el dado y la matraca. Coloca un embudo en donde se encontraba la tapa del aceite y comienza a poner el aceite nuevo. Revisa que no existan fugas de aceite en el tornillo de drenado del aceite y en la carcasa del filtro del aceite. De ser así, aprieta un poco más con la matraca. Este auto, según las especificaciones, lleva 6.5 cuartos de aceite. Sin embargo, resta 1/4 a la especificación y revisa el nivel de aceite para llenarlo correctamente. No todo el aceite que tiene el motor puede drenarse, por lo que usualmente será un poco menos de lo que te dice el manual. Al dejar 1/4, permites tomar una lectura entre el mínimo y el máximo nivel de aceite que establece la bayoneta. Una vez que hayas terminado de agregar el aceite, coloca correctamente la tapa del aceite y apriétala. La apariencia del aceite ahora es la adecuada. Baja el vehículo de los soportes. No olvides disponer de forma adecuada del aceite usado, conforme apliquen las normas de tu localidad. Listo, tu auto tiene aceite nuevo y podrá llevarte por muchos kilómetros más. Ojalá el video te haya sido útil, nos vemos en un próximo video. Hasta entonces, cambio y fuera.